Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a dar comienzo a este vivo. Es el segundo vivo. Ahí ya se van uniendo. Vamos a esperar unos minutos mientras esperamos que se vayan uniendo aquellos que quieran participar y ver un poco esta entrevista. Como les decía, este es el segundo vivo que estamos haciendo. Estamos en el ciclo Novedades del Pasado, un ciclo que desarrollamos en el Museo Roca en conjunto con el Instituto Rabiniani. Así que bueno, ahí se siguen sumando. Mientras se van sumando les voy contando a modo de presentación de qué se trata. Este es un ciclo que estamos desarrollando, decía, con el Instituto Rabiniani y estamos entrevistando a jóvenes investigadores que se abocan, que se dedican al periodo de la historia que trabaja puntualmente el museo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la historia argentina entre 1880 y 1914. Lógicamente los investigadores están dentro de ese margen, dentro de esa temporalidad, pero algunos trabajan con detenimiento a alguna fecha puntual o algún momento dentro de esta playa de años que yo recién señalaba. En la entrevista de hoy vamos a tener a Walter Kopman, así que esperamos que se sumen algunos más y ahora lo voy a invitar a participar con nosotros. Este ciclo es uno más de los que venimos desarrollando con el Instituto Rabiniani, porque desde ya hace 2 años el museo tiene un convenio que le permite al museo y al instituto, decía, trabajar en conjunto e ir haciendo algunas actividades, bueno, con jóvenes investigadores, sobre todo venimos trabajando, pero también con investigadores del instituto, que como hablamos la vez pasada, en el primer vivo que tuvimos a Sabrina Schini como protagonista, el instituto es muy, muy importante en términos historiográficos en Argentina y en Latinoamérica en general. Así que bueno, voy a ir sumando a Walter, a ver si lo encuentro por ahí, si me acuerdo cómo era. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a sumar. A ver, espérenme un segundito. Por ahora no lo encuentro. A ver, invitar. Acá estamos. Bueno. Bueno, a ver si se suma Walter. Ahí está. Hola Walter. ¿Cómo ¿Cómo va? andás, Fer? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me puse el auricular. No sé si me escuchás bien. La vez Óptimo. ¿A mí se pasada me escucha con... bien? Sí, perfecto. La vez Joya. pasada con Sabrina había un poquito de eco, por eso ahora sumé el auricular. Así que bueno, Excelente. estaba contando que estamos en la segunda entrevista de este ciclo Novedades del Pasado, que va a contar con 4 entrevistas. Las estamos haciendo cada 15 días para darnos un tiempo prudencial y porque también hay bastantes actividades, así la gente las agenda y tiene, bueno, este ciclo cada 15 días para ir sumando. Bueno, te voy a presentar, como es de rigor, rápido, pero para aquellos que se sumaron y que, bueno, están conociendo un poco tus investigaciones y que quieren conocerte un poco más de qué se trata el panorama desde el cual partís para hacer estas investigaciones sobre las que hoy vamos a hablar. Entonces, Walter es licenciado y es profesor en sociología por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales. Además, él hizo una maestría en la UNSAM, en el IDAE. Yo vivo cerca de la UNSAM, estoy en San Martín, así que te viniste para este lado, aunque también tienen la sede en Capital Sí. ellos, así que un poco y un poco seguro. Bueno, después Walter es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires y ahora está haciendo el postdoctorado con sede en el Instituto Rabiniani. Además de toda esta formación, podríamos decir académica, Walter es miembro del Centro de Estudios de Historia de los Trabajadores y las Izquierdas, ¿no es cierto? Bueno, Sabri también, quien entrevistamos hace 15 días, Sabrina Schini, pueden ver la entrevista por ahí por el Instagram. Ella también está con vos, ¿no es cierto? Ahí en el centro. Sí. Exactamente. Ahí está. Bueno, entonces, pasando esta entrevista, pasando esta presentación, vamos a comenzar con la entrevista.
Un poco antes de arrancar, y algo que no dije en la presentación, pero que es importante que la gente conozca también, es que en términos generales tu tema de investigación son los trabajadores de la madera, ¿no es cierto? En este periodo que yo decía al principio, que es un poco el periodo que trabaja el museo, vos vas un poquito más adelante, yo anoté por ahí entre 1889 y 1930, ¿no? Así que vamos a pensar sobre todo este periodo que decíamos del fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Y una de las cosas, para ir empezando, una de las cosas que hablábamos con Sabrina, es que este es un periodo de mucho cambio, de crecimiento económico, de llegada de la inmigración, de, bueno, aumento de la población, aumento de la desigualdad, ¿no? Esa economía que crece y algunos tienen de golpe mucho más que otros, ¿no es cierto? Y de este panorama, que los que vieron la entrevista con Sabri quizás ya tienen alguna data, algunos otros de su formación propia, personal o de sus intereses particulares, pero de este panorama del fin del siglo XIX, principios del XX, ¿qué te parece importante que la gente conozca? ¿Cuáles son para vos los cambios más importantes, visto desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu punto de partida en esos análisis que ahora ya nos vamos a meter? Bueno, te agradezco en primer lugar, Fernando, y el resto del equipo del Roca, a vos, a Carolina, a Analía por la invitación, y bueno, y un saludo a toda la audiencia. Mirá, en primer lugar me parece que estamos en un periodo clave, ¿no? En lo que se llama, si se quiere, el umbral de la modernidad. Yo me voy a referir, lo voy a dejar bien en claro, a la ciudad de Buenos Aires, en todo caso también a algunas regiones del Gran Buenos Aires, pero me parece importante esta precisión metodológica porque además hay colegas de otros lugares del país y porque además, bueno, son historias diferentes, por lo cual es importante destacar, si bien la centralidad y la importancia productiva, política y demás de la ciudad de Buenos Aires, y que fundamentalmente mi investigación estuvo centrada allí. Es una ciudad que hace un rato repasé un poco los números para no venir a decir cualquier cosa. Entre 1869 y 1904 quintuplicó su población, ya cruzando lo que sería el 1900, ya superaba ampliamente el 1.000.000 de habitantes. Es una ciudad, por lo tanto, con una pujanza, un despliegue urbano significativo. Allí, bueno, convergen distintas cuestiones, ¿no? Por un lado, un flujo migratorio de origen transoceánico, que trae mayormente italianos, pero también luego españoles, y así como también franceses, alemanes, austríacos y demás. Es decir, va conformándose un crisol de comunidades, una ciudad con una marca de cosmopolitismo que es difícil encontrar un paralelo, si se quiere, en la época en otros lugares del mundo, quizás con la excepción de Nueva York o alguna metrópoli así de importancia. Buenos Aires comienza a caracterizarse por ser verdaderamente una torre de Babel, ¿no? Que uno entraba a un conventillo, escuchaba italiano, escuchaba portugués, escuchaba... O sea, verdaderamente había toda una serie de diferencias muy marcadas. Por supuesto, bueno, en estos primeros años comienzan a darse también fenómenos de carácter urbano de importancia en lo que hace a la forma física de la ciudad, a la disposición de los barrios, a la disposición también en función de las industrias, de los lugares de trabajo que comienzan a surgir. También en este punto me interesaría destacar que muchas veces se suele enfatizar, con justa razón, por supuesto, el carácter y la integración que se da por parte de la Argentina dentro del mercado mundial, como un país agroexportador, ¿sí? de materias primas, de commodities, la Argentina granero del mundo. Bueno, en ese Claro. marco, Buenos Aires cumple un lugar central y por lo tanto se articulan toda una serie de elementos de carácter de infraestructura urbana, de servicios, de movilidad para el desplazamiento de la fuerza de trabajo, donde vivían esos trabajadores migrantes, bueno, y quienes vivían aquí también, porque también existía gente que vivía aquí antes de las corrientes migratorias. Entonces, bueno, Claro. todo eso va formando un revulsivo social interesante, que ya hacia finales del siglo XIX, la clase trabajadora, que es el sujeto social, si se quiere, donde yo pongo el ojo de investigador, bueno, ¿dónde pongo el ojo? Sí. Yo pongo el ojo en la clase trabajadora, en sus organizaciones, sus expresiones de lucha, si se quiere. Bueno, ya hacia finales del siglo XIX comienza a ser un sujeto social de importancia, de envergadura, Claro. con relevancia, con organizaciones, con intervenciones, y por lo tanto, bueno,
se juxtaponen, por lo tanto, distintos procesos de variada índole y de distinto nivel. Cambios claro, políticos, por supuesto, establecimiento de un Estado-nación con una determinada soberanía territorial, con una determinada moneda nacional, bueno, las fronteras nacionales, digo, hay toda una serie de dispositivos que hacen a la conformación de una nación moderna y de un Estado-nación para esa nación, eh, que, si se quiere, a comienzos del 1900, son bastante recientes y de hecho están en desarrollo. Entonces, bueno, claro, estamos en un momento de mucha transformación y digo, para dar una idea y para que también dialogar un poco, hacia finales de 1910, bueno, Buenos Aires era una suerte de la París de Sudamérica. Es decir, una ciudad, claro. decía, esta ciudad está condenada al éxito, ¿no? Era una frase bastante, esa clase de frases bastante significativas y muy características de este periodo. Entonces, bueno, Sin duda. tener en cuenta estos aspectos. Y un aspecto que se me estaba olvidando, pero que venía a cuento del tema del modelo agroexportador, o del llamado modelo agroexportador, es que entre 1890 y 1910, el crecimiento industrial, el crecimiento de lugares de trabajo destinados a producir bienes que uno podría considerar de carácter industrial, pero de industria de un carácter semi-industrial, semi-artesanal, tengamos una idea, después Sí, luego me voy a explayar mejor sobre este tema, pero simplemente una pequeña muestra. Hacia 1914, el lugar de trabajo más o menos característico tenía las dimensiones del taller de un zapatero, el llamado boliche, que era un taller chiquitito, que alojaba entre unos 5 y 10 trabajadores. Y eso era la media. Entonces, digo, para que nos hagamos una idea también de cuál era el cuadro dentro de los lugares de trabajo. Pero sin embargo, así y todo, y de acuerdo también con las propias necesidades del poblamiento, las necesidades urbanas y demás, entre 1890 y 1910 se triplicó el personal empleado dentro de lo que podrían considerarse establecimientos industriales. Entonces, bueno, estamos en un momento de fuerte cambio social, político, económico, que tiene, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, si se quiere, un núcleo de concentración de todas estas tendencias. claro, claro. Sí, estaba pensando en esta frase que cada tanto sale en los medios, ¿no? De la importancia de las pymes, la importancia de las pequeñas industrias y empresas, y en este caso que vos señalás, obviamente que es otro momento histórico, ¿no es cierto? Pero no se trataría de la importancia del sector, sino como que eran el sector, ¿no? Es un bloque muy importante. Y cuando yo estaba pensando, hoy cuando revisaba tu tema de estudio acerca de los madereros, ¿no? Uno tiene en su casa, todos tenemos cosas de madera, yo estoy ahora con una mesa de madera, atrás la biblioteca de madera, ¿no? Pero uno piensa en la carpintería, ¿no? ¿No es cierto? El maderero es la carpintería, pero ¿quiénes son estos madereros? Porque otra cosa que yo pensaba es que ahora tenemos muchas cosas, instrumentos, no sé, cosas de uso cotidiano que son de plástico, y en esa época la madera quizá ocupaba un poco más esos lugares, ¿no? O lugares del metal, o qué sé yo, se me ocurría a mí, por eso lo anoté para también pensar, ¿quiénes son los madereros? ¿Qué fabrican los madereros? ¿No? O sea, este universo de madereros, seguramente que hay carpintería, ¿no? Pero debe haber distintas, o sea, distintas versiones de madereros, distintos rubros internos. ¿Cómo es ese mundo de los madereros? Sí, en primer lugar, una pequeña aclaración. Este tema yo lo trabajé los últimos años y lo plasmé en mi tesis de maestría y luego en la tesis doctoral. Actualmente lo sigo trabajando, pero más, digamos, de forma lateral. Mi idea es centrarme incluso más en el sector de la construcción, ¿no? Porque incluso ahí hay toda una serie, es como dar un saltito más, ¿no? Y empezar a abarcar un sector que es clave. De alguna manera, bueno, justo menciona el sector de la construcción, podemos empezar por ahí, porque es un sector de importancia. Cuando uno habla de las ramas productivas o de las necesidades derivadas del crecimiento urbano, bueno, en primer lugar, la construcción. Un fuerte auge de la construcción, digamos, si en 1880 tuvimos alrededor de 200 permisos de construcción en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ya para 1910 ese número ya trepa, el número de permisos de construcción en la ciudad alcanza los 2.800, es decir, verdaderamente, y uno incluso lo puede Claro. observar, hay ahora toda una serie de portales, de páginas de internet que a mí me gustan mucho, que son las fotos de la ciudad del pasado, ¿no? De la ciudad hace 100 años, bueno, no sé cómo se fue Sí, modificando, y es muy lindo ver cómo la ciudad va creciendo en altura, ¿no? Y va creciendo muy rápidamente en altura,
de 1900 a 1910 es un gran cambio, de 1910 a 1920 es un gran cambio, y de 1920 a 1930 es un recontra gran cambio, porque ya es una ciudad bien de la modernidad. Entonces, aquí el sector de la construcción es clave. Allí tenemos un contingente de carpinteros amplísimo, son los llamados carpinteros de obra. Claro, Hacia finales de del obra. 19, principios del 20, todavía había algún tipo de subdivisión, carpinteros de obra fina, carpinteros de obra blanca, que era como, bueno, aquellos más que estaban en la cosa más, porque también hay una cuestión, y ya me voy adelantando a algunos temas, no solo tenía que ver las diferencias en cuanto a este contingente de madereros, como dice madereros, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No solo en Claro, cuanto a lo que hace a las determinaciones del proceso productivo, cómo laburaban, qué calificación tenían, qué destrezas tenían que tener. Por ejemplo, un trabajador mueblero, ebanista, necesariamente en general tenía que contar con cierto dominio del cálculo, cierto dominio del dibujo, de la geometría. Esos eran requisitos claves y que en general luego también los sindicatos, las asociaciones gremiales se daban de la iniciativa de cursos para poder, si se quiere, a los trabajadores ahí se nos perdió un poquito. darles herramientas para valorizar, si se quiere, su fuerza de trabajo. ¿Estamos ahí? Claro, se perdió un Bien. cachito la Entonces, conexión. no hay problema. A ver, el Ahí contrapunto es el volvió, ahí volvió. siguiente. Tenemos por un lado carpinteros de obra, ¿no? Que están en medio de una obra. De Uno ve obra, las sí, fotos en las obras de construcción de hace unos años y ve que no había disposiciones de seguridad, que el trabajador estaba colgado de un andamio, ¿no? Con el claro. precipicio ahí nomás. Eran muy comunes las caídas, muy comunes los accidentes de carácter fatal, no solo en las obras, sino también en los lugares de trabajo. En Claro. este punto, si se quiere, hay un contingente similar a los carpinteros de obra, rudos, ¿no? Aparte, tengamos en Sí, cuenta que en una obra hay distintos otros oficios. Hay albañiles, hay yeseros. sí, Entonces, por lo tanto, las alianzas a la hora de luchar van a cambiar. Va a ser muy distinto el caso, por ejemplo, de las grandes factorías de los aserraderos que se ubicaban en la Vuelta de Rocha, allí, en el barrio de la Boca Barraca, que son de las principales empresas de la época. No solo en claro. términos del procesamiento, la elaboración y la preparación de la madera, sino fundamentalmente actuando como empresas constructoras. Cuando uno dice la empresa constructora de la obra pública, del Cristóbal López, bueno, esa función la cumplían en general a principios del siglo XX los aserraderos, que Los además, aserraderos. por sus características, por las características que tenían los troncos, la madera, las sierras y la cantidad de trabajadores que debían alojar, eran grandes establecimientos que en general además empleaban un importante ejército de trabajadores infantes. Ah, mira, Peones, chicos, aprendices, pongámosle el nombre que quieran, eran los que tenían claro. las peores tareas en los lugares de trabajo. Uh, Un claro, gran claro. ejército de niños que se ocupaba, bueno, no solo en la rama maderera, sino en el conjunto de las ramas de la producción urbana. Claro, una cosa que quedó ahí en el tintero que vos mencionabas recién, que hay un grupo de, de estos madereros que son los ebanistas. Seguramente algunos conocen quiénes son, otros no tanto, porque yo estaba pensando, claro, esta época es la época de esos muebles rebuscados que aparecen en alguna casa de bisabuela, alguna abuela, ¿no? Los ebanistas son, si no me equivoco, los que se ocupan de esas cuestiones más de detalle, ¿no es cierto? De los que sería, Exactamente. Sí, ahí va, bueno, ahí hay algo interesante porque vos fíjate que, a ver, si la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros casos, como son los casos europeos, ¿no? De las primeras ciudades del desarrollo capitalista en Europa, los gremios todavía tenían algún tipo de incidencia. En el caso de Buenos Aires, los gremios, si se quiere, están un poco más desdibujados, y en todo caso, mm, la clase trabajadora comienza a formarse más como una clase moderna, es decir, quizás una identidad social por encima de algún tipo de carácter corporativo gremial. En el caso de los trabajadores ebanistas, digamos que ocurre lo contrario, porque tienen una larga trayectoria de organización corporativa, gremial, casi con una impronta de carácter artesanal muy marcada. Se vestían de una claro, forma determinada, hablaban de una mira, forma determinada, pensaban de formas similares. Era muy distinto estar en un taller ebanista donde, por ejemplo, no había demasiado ruido, a diferencia de un aserradero donde la sierra no paraba nunca, el pitido de la chimenea, el capataz, la relación con los capataces, la relación con los supervisores,
quién Claro. imponía el ritmo de trabajo, cómo se trabajaba en un caso, en otro. Hay una expresión en relación a este tema que es qué grado de control, si se quiere, tienen estos trabajadores casi artistas, ¿no? Artistas de la madera, porque efectivamente, bueno, había verdaderos artistas que eran los escultores, llamados Ah, mira, tallistas también, los marqueteros, que claro. es una disciplina directamente artística. Bueno, había de todo. Entonces, y por supuesto, y hay un aspecto clave, me parece, a la hora de diferenciar los distintos sectores, es para quién producían. Ah, Producimos para esta burguesía o protoburguesía que comienza a formarse, una clase dominante, ¿no? Que demanda muebles del extranjero, que necesariamente venían desarmados, se ensamblaban aquí en Buenos Aires, que consume carruajes franceses, italianos también, venían prácticamente desarmados, se tenían que ensamblar en Buenos Aires. Todos esos problemas de logística comercial, bueno, digamos que hubo un comportamiento dual por parte de los empresarios donde a veces les convenía importar, a veces les convenía importar partes, a veces les convenía producir aquí en Buenos Aires. Ese comportamiento lo ha trabajado bastante Fernando Rocchi, no me voy a extender, pero es muy interesante también y está en las bases del surgimiento de lo que sería la evolución industrial argentina. Allí un claro. tema que tiro una puntita, pero no me voy a meter, pero solo de forma provocativa. Eh, Hay una peculiaridad del crecimiento industrial argentino que tiene que ver con una hipótesis que formula precisamente Fernando Rocchi, que es que la industria argentina se desarrolla en consonancia con los ciclos de crisis económica. En momentos de crisis Ah, económica, de virtual cierre del comercio exterior, del mercado externo, etcétera, se abre como una posibilidad, sea por el cambio de los precios relativos producto de los aranceles. Bueno, claro. hay ahí un tema a desenvolver que es interesante. Claro, sería como es más caro comprar algo que viene de afuera, se hace adentro y ahí crece la industria. Esa Esa idea situación sería esta fue el hipótesis. caso clásico que uno puede observar con mucha claridad, es a partir de 1914, cuando ya Claro, directamente uno observa los indicadores de importación de muebles se derrumban. ¿Por qué? Y se bueno, derrumba. porque era virtualmente imposible traer un flete porque lo hundían. Sí, 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 claro. Y una consulta te hago. Estos ebanistas vos decías que tienen, son más sofisticados, tienen más capacitación, son tipos que saben bien lo que hacen, ¿no es cierto? Y que entonces ellos mismos se representan que son distintos quizás a los que trabajan en el aserradero, ¿no? Y estas diferencias también entonces impactan o generan distintas formas de organizarse cuando hay un problema gremial. Vos decías que la voz del capataz en el aserradero es una cosa y la voz del capataz, si hay en un taller ebanista, es otra, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo son esas diferencias? ¿Se plasman también en diferencias para organizarse, para luchar por alguna reivindicación, ¿no es cierto? Me imagino. Bueno, a la hora de pensar las identidades, si se quiere, uno va a ver como investigador, uno de alguna manera busca reconstruir un cierto ambiente, una cierta atmósfera social, cuál era el clima, cuál era la identidad con la cual se autopercibían estos trabajadores. Y a mí siempre una frase que me gustó mucho de los años de estudiar sociología, esa frase de Marx que dice, no saben pero lo hacen, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto es tan así? Podemos discutirlo y nadie va a terminar de tener la razón Y certera no, en cuanto, claro, en momentos de crisis de trabajo, las fronteras entre oficios, que por momentos eran sumamente marcadas, sí, digo, para un ebanista era casi un insulto que vos te dijeran que eras un carpintero de obra. Cuando había una huelga claro, ebanista o había una huelga de constructores de carruaje, por ejemplo, que es otro gremio similar en varias características en cuanto a estatus, trayectoria organizativa corporativa, cercanía, si se quiere, que todavía no dije nada, pero ya vamos tirando también, cercanía con el Partido Socialista, ¿no? Bueno, en ese punto, estos gremios que son, si se quiere, como decían los socialistas, racionales, bien calculados, bien organizados y demás, son gremios que tienen una atmósfera muy particular. Porque, por ejemplo, en un taller ebanista, al manejar el ritmo de trabajo, quizás uno estaba leyendo y otros cuatro seguían trabajando. Entonces uno podía leer claro, un periódico para los otros y mientras tanto se politizaban o desarrollaban algún tipo de actividad o quizás iban a un conflicto porque no lo dejaban almorzar en el taller o no lo dejaban fumar o no lo dejaban hablar.
esto es una tensión que está muy presente sobre todo y que se ve muy claramente en las fuentes que hablan sobre, porque en la industria del mueble de Buenos Aires había 3 o 4 grandes fábricas. Thomson, que es bastante conocida, hay todavía muebles Thomson por ahí, en el mobiliario de la Biblioteca de Buenos Aires, en algunas dependencias públicas y demás. Muebles Thomson eran muebles de lujo, sobre todo, si vos eras un ebanista de Thomson, hay algunas Palabra fuentes, por mayor. ejemplo, que le piden a un tapicero, le dicen, usted no puede estar agremiado. Usted si trabaja en Thomson no puede estar agremiado. Entonces el tapicero Claro. dice, manda una carta al periódico del Partido Socialista, que se inaugura en 1894, La Vanguardia, manda una carta y dice, yo, como lo interpreté como una falta de respeto a mi orgullo, a mi dignidad, consideré mejor irme. Es decir, el tipo prefirió irse sin saber si tenía Mirá, laburo, irse a otro taller. claro. Mi dignidad no me lo permitía, él dice. Prefirió irse antes que quedarse en Thomson bajo condiciones laborales que no consideraba las correctas. Y algo más sobre este tema, porque hay mucho para decir, pero no me voy a extender demasiado. Esta idea de gremio de carácter artesanal, o que acarrea, si se quiere, esa trayectoria de carácter más corporativo, ¿no? Donde dice, bueno, el gremio del medioevo, ¿no? Que tenía sus reglamentaciones, que el capitalismo, a través del sistema del trabajo asalariado, de las distintas leyes laborales y demás, y el propio control gerencial, el management patronal, digamos, capitalista en los lugares de trabajo, todo el tiempo luchó por abolir, ¿no? Por lo que se llama, si se quiere, controlar. Es muy difícil hacer que la gente labure. Digámoslo así, es decir, hacer que la gente labure es muy difícil. Y estos tipos, la verdad que era difícil decirles lo que tenían que hacer. Entonces, ahí hay una Claro. tensión que se va a expresar como una constante, y es interesante porque ligado a esta serie de trabajos tan especializados, con alta calificación, y por lo tanto, de difícil reemplazo, cuando iban a las huelgas, ¿no? Decía, vamos a las Ah, huelgas, ¿y cómo los reemplazamos? claro. ¿Quién los reemplaza? Sí, Después sí, voy a decir 2 entiendo. palabras sobre eso. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, casi que el hecho de estar asociado gremialmente, sindicalmente, venía de la mano del oficio. Era una característica Ahí va. propia, casi inherente, propia de ser ebanista. La gran familia sindical, formar parte del gremio era casi necesario. Luego lo van a plasmar con lo que se llama el carné sindical. Si vos no tenías Ah, carné sindical e ibas a laburar a un taller organizado, que en un momento una gran parte estaban organizados, no podías entrar a laburar. Y esa claro. tensión va a estar hasta incluso entrado a los años 30. Claro, claro, sí, Eh, sí. Sí, por lo está cual, bueno esto es ver bastante cómo. contrastante, perdón, y Mm, cierro con, es bastante contrastante con la situación que podía darse en un aserradero de La Boca, donde la peonada, que había, por ejemplo, calculemos, unos 10.000 peones que todos los días se levantaban, no tenían laburo fijo, y todos los días se levantaban y daban vueltas de las 3 4 de la mañana por los talleres Ah, de La mira, Boca, ahí por la Vuelta de Rocha, esperando a que los capataces tomaban, no sé, 20 30 los tomaban por el día, se abonaban jornales el diarios. En aquel jornal, momento claro. no existían salarios mensuales de ningún modo, son raros esos casos, en general se abonaban los trabajos sea por día, sea por hora o incluso a destajo. La lucha contra el trabajo a destajo, o por pieza, o por mueble, o por lo que fuera, también Sí. atraviesa, si se quiere, la historia de esta clase de trabajadores, y va a tener respuestas diferentes según cada tipo de trabajadores, ¿no? Va a ser muy distinta la organización, lo que denominamos la estructuración sindical en los lugares de trabajo, en un caso de un ebanista, que era el caso de estas grandes factorías que podían concentrar 300, 400 trabajadores, y no un taller de 5 o 10 personas, donde en muchos casos incluso el dueño del taller solía ser un ex obrero. Incluso su Ah, propia mira. condición social no era muy diferente de la de los obreros que trabajaban a su cargo. Entonces ahí hay una tensión clave, porque si vos laburás tenés que dominar también el proceso de trabajo. Y eso Ah, es el el dueño conocimiento. trabajaba. ¿Cómo? Te decía, el dueño trabajaba en el pequeño taller a veces. En Ah, muchísimos casos sí, en muchísimos casos sí, claro, y ahí se ilvana precisamente el tema de los aprendices, ¿no? Porque los aprendices claro. que, bueno, era un pibe que la familia lo mandaba, un pibe o una piba incluso, en general, bueno, en este caso no hice esta aclaración, pero en lo que hace a la construcción del género de estos trabajadores y la composición de género de estos trabajadores, mayormente estamos hablando de trabajadores varones, sea niños, jóvenes o adultos,
pero aparecen algunas trabajadoras en los márgenes de las estadísticas, en los márgenes de las crónicas, en algunas tareas lindantes con, por ejemplo, la actividad textil, donde el predominio de la fuerza de trabajo femenina era absoluto, por ejemplo, Claro. la tapicería, las alfombras, ¿no? Uno encuentra fotos, encuentra algunos registros, las escoberas, por ejemplo, ¿no? Que hacían el mango de las escobas, encuentra algún registro de que había mujeres trabajando en esa área, bueno, pero era una minoría. En general estamos hablando de tipos, de chabones, de varones, mayormente un contingente masculino de la fuerza de trabajo maderera. Claro, claro. Y yo estaba pensando, vos mencionabas esto de la pertenencia gremial y la aparición de los sindicatos, ¿no? Al comienzo, un poco lo que nosotros retratamos en el museo es que los trabajadores empiezan a buscar agrupaciones, formas de reconocerse del mismo grupo, podríamos decir, y habíamos registrado que aparecían las sociedades de socorros mutuos. Después vimos que también con la llegada de la inmigración empiezan a generarse distintas corrientes, ¿no es cierto? Distintas corrientes o sea, que interpretaban de manera diferente cómo debían organizarse los trabajadores, ¿no? Entonces vos decías, por ahí tiraste una punta, que los ebanistas estaban más cercanos al Partido Socialista, que estaba el Partido Socialista publicaba La Vanguardia, ¿no? Que eran como más de ese palo. ¿Y qué otros grupos había? O sea, sabemos que están los anarquistas por ahí dando vuelta, ¿no? ¿Qué otros grupos había, además de los socialistas, cuando había que pensar esto en términos políticos, ¿no? De decir, ¿cómo se organizan los trabajadores? En términos políticos, Bueno, ¿qué otros grupos reconoces vos? como mencioné, lo que yo denomino el llamado mundo de la madera, que era esta varianza de trabajadores que en general muchas veces no tenían relación, porque, por ejemplo, en un taller constructor de carruajes, vos tenías gente especializada, por ejemplo, en hacer las carrocerías, o en pintar el carruaje, o en hacer cierta parte muy especializada, los cajistas. Entonces, era difícil que ese sector pudiera confluir con un sector de carpinteros de obra, cuya contratación, si se quiere, era mucho más inestable, porque se terminaba la obra y se terminaba el laburo. Incluso, bueno, a la Claro, hora de pensar las obras de construcción, tengamos en cuenta el factor climático, las oscilaciones del ciclo económico, es decir, hay toda una serie de elementos que son claves, pero la madera tenía gran importancia porque como material era clave para las estructuras antes del hormigón, el armado de hormigón, entonces, bueno, claro. esto es Los importante. encofrados, Exacto, exactamente, los claro. encofrados. Entonces, ¿cómo va a ser la organización política de estos trabajadores? Lo que nosotros observamos es que, en principio, aquellos sectores de mayor difícil reemplazo, cuando van a una lucha, por ejemplo los ebanistas, por ejemplo los constructores de carruaje, que su clásica forma de ir a la huelga era decir, dejamos de trabajar, y el clásico signo era retirar las herramientas. Porque, claro, no lo aclaré, pero hasta por lo menos fines de los años 20, cada uno de estos trabajadores, además de saber el propio oficio, tenían que tener su propio kit de herramientas. Lo cual no es un Mirá, aspecto menor, porque las luchas por la provisión de las herramientas marcan, si se quiere, luchas de carácter más moderno. Eso, bueno, trabajo asalariado, el empleador brinda las herramientas de trabajo. Fíjate que hoy por hoy la docencia sí, universitaria está luchando diciendo, viejo, estamos dando clase virtual, se me está fundiendo la computadora, yo el otro día tuve que comprar un cargador, salió 20.000 pesos. Bueno, evidentemente estamos poniendo nosotros mismos nuestras herramientas de trabajo. ¿Cómo funcionaba sí, eso hace 100 años? Bueno, eran los propios trabajadores quienes llevaban sus herramientas. Por lo tanto, a la hora de entablar los conflictos, si se quiere, había corrientes, por ejemplo, como el Partido Socialista, que, a ver, en primer lugar, la tensión político-gremial dentro del Partido Socialista fue una constante a lo largo de la etapa y, si se quiere, es una linda puerta de entrada para analizar por qué el primer partido obrero independiente de la Argentina, en tanto tal, es decir, en la idea de conformar un partido político, una representación política propia para la clase trabajadora, tuvo, por un lado, tantas rupturas, porque tuvo ya a fines del siglo XIX la de los colectivistas, que luego una parte se reintegra. En 1906 aparece otro actor, además de los anarquistas, que voy a hablar en 2 minutos, que son los sindicalistas revolucionarios. A fines de 1917, 1918, la ruptura del Partido Socialista Internacional, futuro Partido Comunista, y otras rupturas más que va a tener el Partido Socialista Independiente en 1928, otras tantas rupturas más que van a atravesar toda la historia del Partido Socialista. Y no obstante lo cual, uno encuentra que la intervención del Partido Socialista fue una constante de la etapa.
Y uno claro, busca y dice, pero ¿cómo se organizaba? ¿Dónde discutía la política? ¿Qué estrategia se daba? ¿Qué camino se daba para poder llegar a esos trabajadores? Y no lo ve tan claro. Lo ve más claro en los anarquistas, incluso a pesar de lo que denomina Suriano para caracterizar ideológicamente cuáles eran las ideas que atravesaban a los círculos anarquistas, que eran muy variados entre sí, que es la idea de caos doctrinal. Porque había, hacia fines del siglo XIX, principios del XX, había algunos anarquistas que decían, organicemos a los trabajadores, otros que decían, no, eso es ejercer el poder sobre las conciencias individuales, seamos antiorganizadores, ¿no? Entonces, esta puja, organizadores, antiorganizadores, recién se va a terminar, si se quiere, de zanjar a comienzos del 1900, y allí es el momento clave donde la disputa entre socialistas y anarquistas por la dirección del movimiento obrero, que es además la vieja crónica de nunca acabar, que viene ya desde la primera internacional, con Marx, Bakunin y demás, ¿no? Dice, che, la clase obrera siempre se divide más, no, bueno, nos dividimos desde que arrancamos, ¿viste? Esto es así. Entonces, en el 1900, anarquistas y socialistas competían por incidir dentro de los sectores de trabajadores. Decir que los socialistas incidían mayormente en sectores calificados y los anarquistas en sectores menos calificados sería hacer una lectura demasiado lineal, y no es lo que pasa, porque de hecho, si uno se pone estrictamente a analizar, encuentra un poco de todo. Encuentra anarquistas claro. interviniendo entre los ebanistas, encuentra que los constructores de carruajes se alejan de los socialistas por momentos se acercan, pero por ejemplo, ¿qué les gustaba a los socialistas? Del gremio de constructores de carruajes o del gremio de ebanistas. Y en primer lugar, que tenían una caja social, una caja de aportes de lo que eran las afiliaciones al sindicato, importante. ¿Por qué era importante esa caja social, ese tesoro sindical, si se quiere, ¿no? La guita con la que contaba un sindicato a la hora de ir a una huelga. Bueno, porque eso era lo que determinaba si ganabas o perdías. Porque como la huelga es una huelga para vencer el hambre, ¿no? O para modificar las condiciones de trabajo, entonces hay un Sí, aspecto que es tensionante, porque ¿cuánto puedes aguantar una huelga? ¿10 días? claro, claro. ¿15 días? ¿Un mes? ¿2 meses? Bueno, Porque estos aparte cobraban trabajadores, por día. bueno, en el caso de los constructores de carruajes, estos sectores más calificados, quizás cobraban Ah, semanalmente, quizás tenían algún tipo de prerrogativas mayores, que no obstante lo cual claro. no estaban cristalizadas en ningún lado, por lo cual ahí aparece también algún indicio para poder pensar cómo se daba la formulación de una identidad política, que es, si se quiere, el gran interrogante que atraviesa la historia de la clase trabajadora argentina, ¿no? Que es decir, cómo votan en los sindicatos o cómo funciona la mentalidad de un trabajador, de una trabajadora dentro de los lugares de Mm, trabajo, y qué pasa luego cuando va a ejercer el derecho de representatividad política, ¿no? Ya, obviamente, me estoy adelantando, la ley se empeña mediante, obviamente, quienes se claro, claro. nacionalizaran y demás, que no eran todos, pero quiero decir, el salto del plano gremial, de las reivindicaciones cotidianas de los lugares de trabajo, poder almorzar en el laburo, que te paguen a término, siempre el problema de cuándo nos pagan, entonces siempre, capaz que una huelga se detonaba porque el patrón no Sí, pagaba los sueldos, y eso es muy común, eso te muy quería común. preguntar. Vos mencionaste, por ejemplo, la cuestión de almorzar, ahora el hecho de los pagos. Qué otras reivindicaciones había? ¿La presencia de los chicos era algo que preocupaba o que parecía normal? Después con Sabrina Bueno, vimos la vez pasada que estaba el descanso dominical dando vuelta, no sé si en este caso también. ¿Cuáles eran las principales causas de conflictos? sí, ya, a ver, si uno enfoca los grandes elementos, ¿no? Que se quiere coligan a la clase trabajadora en tanto clase, con una identidad común definida, bueno, el reclamo por la reducción de la jornada laboral, si se quiere, Ah, la jornada. marca, ¿no? Ampliamente la trayectoria del movimiento sindical argentino, ¿no? Cuando dice, bueno, esto salió de la noche a la mañana, no, esto fue producto de toda una larga historia de avances, de retrocesos. Siempre decimos, ahí en el set y entre los colegas, decimos, bueno, cada conquista de la clase trabajadora es arena entre los dedos, ¿no? Para dar Claro. cuenta de que pan para hoy, hambre para mañana. Eso es importante tenerlo en cuenta. El problema de la juventud, de los jóvenes aprendices y los infantes, es todo un tema. No solo porque desempeñaban las tareas que nadie quería cumplir, por ejemplo, en los aserraderos cambiaban las correas de las máquinas.
Entonces, claro, metían la manito en la correa, la máquina no paraba, porque era impulsada por una caldera que no se podía apagar. Entonces, desde la mañana hasta la noche Claro, la caldera estaba full, y metían la mano ahí, y bueno, quizás se iba la mano, el cuerpo y todo adentro del engranaje. Y era, claro, bueno, y eso pasaba todo el tiempo. O, por ejemplo, se derrumbaba una pila de vigas de madera. O, por ejemplo, los estibadores, esta peonada de la que me refería anteriormente, que bajaba las vigas de madera de los barcos, bueno, tenía que hacer equilibrio, ¿no? Y se ponía la viga sobre los hombros, eso le dejaba toda una serie de cicatrices y demás, y cargaba kilos y kilos y kilos durante todo el día, y quizás se caían al agua, y se hundían y fallecían en el agua ahogados por el peso de la madera. Entonces, ¿cómo se organizaban estos conflictos y cuáles eran las tensiones? En el caso de un oficial ebanista, por ejemplo, el problema de un joven oficial era, por un lado, quien podía barrer el taller una vez que terminaba la jornada de trabajo, o quien subía el mueble de la planta baja al segundo piso, porque el ebanista decía, mira, le decía al patrón, yo no voy a bajar la madera del carro, yo no voy a subir el mueble por las escaleras, eso yo no lo voy a hacer. claro, Capaz que lo terminaba haciendo en algunos casos, decir, porque digo, tampoco hay que ser tan estricto, pero hay que decir, había algo de la atmósfera, ¿no? Que tenía que ver con un determinado estatus. Entonces, el claro, caso de los niños era contradictorio, porque por un lado había una necesidad de formar y de la transmisión intergeneracional del oficio, porque finalmente el oficio se transmitía de esa manera, pero no era lineal, porque no siempre los oficiales querían enseñarle todo a los niños. Más bien, había un gran recelo, claro, claro. porque era una cuestión, digamos, de que se Competidores, sabía, de que no. Sí, y esto sigue estando, incluso yo lo encontré a fines de la década del 50, con un grado ya de maquinización altísimo en la industria maderera, que en una revista patronal de la rama, ¿no? de los empresarios, dicen, no sabemos cómo hacer para que los oficiales, para que los trabajadores adultos le enseñen el oficio y los trucos del oficio a los pibes que recién arrancan. Era tal el recelo, y hay una cuestión de enfrascamiento, de recelo, ¿no? De secreto intergeneracional, que bueno, que obviamente trae toda una serie claro. de vicisitudes, y por lo tanto un reclamo clave ahí es limitar el número de aprendices. En este taller Ah, no puede haber más de tal proporción de aprendices por cada oficial. Por ejemplo, uno por cada 10 oficiales. claro, claro, claro. Era una de De las ahí a que cosas que se estaban, sí, cumpliera, de ahí a que se cumpliera, es es otra otra cosa, historia. por Claro, supuesto. sí, sí. Eh, Mira, y una de las cosas que estaba pensando, que nosotros vimos también cuando preparábamos la muestra en el museo y que estábamos siempre atentos, era la presencia en ocasiones de corrientes inmigratorias en los oficios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la lechería eran vascos, los vascos lecheros, ¿no es cierto? Después hay en algunos espacios de comunicación o en los ferrocarriles una presencia notoria de ingleses, por ejemplo, ¿no es cierto? En el mundo de la madera, de los madereros, ¿predominaba alguna nacionalidad? ¿No? ¿Cómo era eso? Mira, en general, al igual que otras ramas, hay un amplio predominio de una fuerza de trabajo de carácter italiano, ¿sí? La comunidad italiana, uno se da cuenta por los apellidos, por, digamos, también hay cierta tradición de la ebanistería allá, que proviene del medioevo, bueno, distintas cuestiones, pero también había españoles, los charpentiers franceses también, fueron un clásico, galponistas, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de los toneleros, que también era muchas veces franceses, pero después toda esa producción se desplaza hacia Mendoza cuando se arma el ferrocarril oeste. Es decir, uno está atento también a las modulaciones y las transformaciones de la propia ciudad y cómo la metamorfosis de la ciudad, la expansión hacia los barrios, la propia expansión metropolitana del centro hacia los barrios, va, si se quiere, formando de una determinada manera a la rama maderera. Y de igual modo, a partir de 1905, la rama comienza a asumir un rasgo bastante particular, y esto sí comienza a ser algo peculiar, se quiere parecido a la rama textil, a sastres, los panaderos, que es la inmigración judía, la inmigración, vamos a decir, la población yiddish, porque en ese momento Claro, el movimiento obrero judío hablaba yiddish. Siempre cuando hablamos de inmigración, dos elementos a tener en cuenta. Uno, que muchas veces se trataba de lo que se denominan cadenas migratorias, que venía un representante de la familia, en general el varón, con su hijo o el hermano y demás, se asentaban aquí y giraban dinero, quizás volvían
hay un 50% de tasa de retorno de todo este contingente migratorio hasta fines de los 20, esto es importante, ¿no? 50% de Claro, retorno. Y en segundo lugar, el tema de que, en muchos casos venía el resto de la familia luego, entonces ya ahí la cosa sí, comienza a complejizarse, las primeras generaciones comienzan a escolarizarse. Entonces, ¿qué marca le imprime esta población yiddish en particular a la rama del mueble? Bueno, los llamados boliches que iban a fabricar muebles baratos. Cuando hablamos de boliches, ah, hablamos de talleres de muy pequeñas dimensiones, se respiraba muy mal, no estaban casi iluminados. Pensemos que en aquel momento la electricidad recién comenzaba a armarse en lo que era la trama, claro, digamos, energética de la urbe, y por lo tanto eran condiciones sumamente duras, jornadas de más de 9, 10 horas por lo menos, y por lo tanto estamos en presencia de un contingente que va a tener un porcentaje particularmente alto en la rama. Estamos hablando de un 25-30% de trabajadores ebanistas o muebleros de origen mayormente proveniente de lo que sería Europa Oriental, de lo que sería la oriental. inmigración más judía askenazí, 4/5 partes en el caso de Buenos Aires, un quinto solamente de Claro. carácter sefaradí, y en la rama del mueble tenemos muebleros judíos a troche y moche. Entonces eso va a ser una característica clave que a comienzos de los años 20 en adelante va a terminar de asumir un rasgo muy clave con la llegada de una amplia proporción de un flujo migratorio, sobre todo proveniente de Polonia. ¿Sí? Los Ah, polacos mira, en Villa Crespo, en Paternal, en Caballito, en Almagro. El boliche judío del mueble va a ser un clásico, así como también una presencia interesante que uno a veces la ve en las fotos de época de esas páginas que refería anteriormente, en Facebook, en Instagram, ¿no? de páginas de Buenos Aires, que es la figura sí, del sí, cuentenic, ¿no? El cuentenic que iba por los barrios, había cuentenics de muebles también, que iban subidos a su pescante, con los muebles, estas baratijas, ¿no? Los muebles de batalla, que incluso se los vendían a otros negocios. Entonces, para el tipo que tenía un negocio, era todo un negocio comprárselos precisamente al Cuentenic, claro. una peculiaridad que explica también por qué una figura así podía tener algún tipo de incidencia en la Buenos Aires del 1910, 1920, es que el Cuentenic permitía el pago por fiado, ¿no? Entonces Ah, podían mira, comprarse muebles por fiado, y esto era algo que no era tan común en los comercios. Entonces, imagínate, una clase trabajadora, sectores populares, que no tenían un mango, claro, que vivían en conventillos, en habitaciones de 2x2. Primero, no tenían muchos muebles, y segundo, los muebles que tenían, en general, bueno, los compraban como podían. Entonces el Cuentenic, incluso en barrios que se empezaban a armar, como Villa Crespo en los años 20, que recién arrancaba, ¿no? Ese barrio de las leyendas del Maldonado, que se inundaba, y el Maldonado llegaba a los 3-4 metros, estamos hablando de una situación complicada. claro, El Cuentenic era una figura, digamos, que llevaba la rama comercial hasta la puerta de los hogares. claro, claro. Sí, yo estaba pensando, vos decías que eran muchos de estos judíos de que hablaban yiddish, eran de Europa Oriental. Por eso es que en esta época se le decía rusos, ¿no es cierto? Aparece ese modismo que quedó Bueno, por mucho tiempo, mayormente, ¿no? Esa mayormente. A ver, todo lo que confusión, implica el cálculo en sí de la población judía, quién se percibía a sí mismo como judío, quién no, quién claro, era judío pero en realidad no era ortodoxo, todo eso es un gran berenjenal dentro del cual no me voy a meter. Tengamos en claro, cuenta claro, que para 1909, según el censo municipal de aquel año de la ciudad de Buenos Aires, se contabilizan o responden a la pregunta de qué nacionalidad son. Yo soy israelita, responden 16.586 personas. Para un aproximado. Y sí, estamos hablando de una población de trabajadores ebanistas en particular, para aquel año, de muebleros, de alrededor de 3.000 por ahí. Entonces, bueno, ahí había un porcentaje alto. Y sí, provenían sobre todo de también lo que era en el Imperio Zarista, la llamada zona limítrofe o Palale, que era ah, una zona donde el Imperio zarista había puesto de forma restrictiva a la población judía, pero bueno, digo, judíos había por todos lados, todo lo que es el tránsito entre Europa Occidental y Oriental, toda esa franja, todos esos países, una gran cantidad de población que nuevamente, cuando hablamos de judíos, no hablamos necesariamente de
Es decir, por un lado sí era una población medianamente distintiva. ¿Por qué? Y bueno, porque en claro, estos primeros años, si bien el poblamiento comienza a fines del 19, ¿no? Más allá de las expediciones rurales de Barón Hirsch y demás, al campo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires son los primeros años, 1895, por ahí, podemos encontrar población judía por la Plaza Lavalle, que luego se desplaza hacia el barrio del Once, allí comienza a conformarse el llamado gueto a cielo abierto del barrio del Once, que acá ya empiezo a meter alguna puntita, alguna perla, una perla oscura en este caso, que es que en el año 1910, fíjate la importancia política que tenían los rusos, estamos hablando de una población estimada de no más de 20.000 personas en el ámbito urbano de la Ciudad de Buenos Aires. En 1910, en el marco de lo que es la represión que azota al movimiento obrero, en el marco de los festejos del centenario patrio de mayo de 1910, en ese momento se produce una gran represión contra el movimiento obrero que va a la huelga general por la jornada laboral y por demás reivindicaciones. Se producen toda una serie de enfrentamientos durante varios días, asumiendo incluso con métodos de guerra civil contra el pueblo, y en el barrio mira, judío del Once se produce el primer pogrom que podemos registrar en la historia argentina, antes incluso del más y tristemente célebre pogrom del año 1919, en ocasión de la Semana Trágica de enero de 1919 en Buenos Aires. En 1910 claro, hay un pogrom. Entonces uno dice, ¿quiénes eran los rusos? Y en primer lugar, era un sujeto político de carácter terrorista, subversivo y de carácter desestabilizante desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de una nación argentina que comienza a buscar, si se quiere, en el mal sentido de la palabra, una reafirmación de carácter patriótico sobre ciertos valores, sobre cuáles eran los límites, ¿no?, de esas fronteras de significado y de sentido de la identidad nacional, y donde por lo tanto el judío, el ruso, era un sujeto peligroso, muy peligroso. En primer lugar porque hablaba un idioma que el otro no entendía. Y este claro, tema del idioma era una dificultad en el movimiento preocupa. obrero para entenderse cómo organizar a los rusos. Ese es un problema, y es un problema para nosotros como investigadores, Ah, porque a claro, la hora de entender las fuentes, algo después podemos decir, bueno, están escritas en yiddish. Yo estas semanas claro, aproveché, bueno, me estoy metiendo a estudiar yiddish, es un mundo, es un lío. y sí, Entonces, bueno, de repente uno lee las crónicas y dice, bueno, estos tipos que agarramos tienen una propaganda violentísima, escrita no se sabe si en hebreo, en ruso, en esto. No, era yiddish, estaba escrito en yiddish. claro, Lo que pasa es que, claro, bueno, claro, era un sujeto peligroso. Y otro sujeto peligroso, muy característico, y que uno tiene que tener en cuenta porque, bueno, otra punta que trabajamos también con otros colegas, con Sabrina Schini y demás, hace poco sacamos un libro, Espionaje y Revolución en el Río de la Plata, que es una investigación sobre los archivos diplomáticos de una red de investigación sobre el movimiento obrero, de espionaje sobre el movimiento obrero, entre 1918 y 1919. Allí el foco son los rusos, son los judíos. mira, Y el sujeto político paralelo uno dice, bueno, ¿y qué otro sujeto político más? Los catalanes. Los los catalanes, catalanes, junto con los rusos, eran los subversivos claro, number one. Y si se quiere, esto va, cuando uno va a la fuente, lo ve todo el tiempo. Los tirabombas, el manejo de las armas, de cómo preparar armas, de cómo, bueno, Simón Rawiecki concentraba todas esas virtudes. claro, Ruso, claro, judío, joven, militante, anarquista, y no era la primera vez que se producía un atentado de esas características. claro, sí, sí, 3 años antes, Salvador Planes, también anarquista catalán, trata de desarrollar un atentado contra nada más ni nada menos que Fidel Alcorta. Entonces, digo, el tema del anarquismo y del ruso anarquista no es un aspecto nada menor cuando uno se pone a analizar cuáles son las políticas que se da el Estado argentino y en particular el régimen político en el sentido de cómo lidiar con esta insurgencia social, esta insurgencia popular de una clase trabajadora que comienza a formarse, que es una clase muy abigarrada, muy heterogénea, muy cosmopolita, y que no sí, obstante la une el descontento, ¿no? Y la une condiciones de explotación sumamente difíciles, condiciones de vivienda sumamente difíciles, de barrios que se inundan, de cloacas que no existen, de servicios públicos que no existen, y de una asistencia total que es nula. Tengamos claro, en claro, cuenta que la forma de intervención del Estado en los conflictos laborales
obviamente, en un taller ebanista quizás se armó una comisión del sindicato y lo resolvían. En cambio, en el aserradero el aserradero de, por ejemplo, se me fue el nombre. Bueno, no importa, ya van a venir los nombres. El aserradero Fénix o el aserradero de John Dewey, o distintos que están, o Campo Sacman, por ejemplo, que eran estos aserraderos que también funcionaban como contratistas de la obra pública. Había un conflicto y lo primero que ocurría era que se militarizaba la zona, Claro, había policías especiales de civil encubiertos, había menos infiltraciones tolerancia por el había. obrero y había las llamadas formas de vigilancia para evitar que vinieran los Sí, sí, carneros, sí. porque obviamente reemplazar a un peón de estiba de madera era bastante más fácil que reemplazar a un ebanista, que incluso ya estaban en contacto con la gente de Montevideo y le decían, che, estamos en huelga, no manden gente, por favor, cuidado. Claro. Esa clase de comunicación incluso con Brasil, con Uruguay, era muy, muy común en la época. Hay que tener en cuenta incluso que, bueno, cuando uno se pone a analizar, digamos, estos flujos militantes, estas redes que se iban estableciendo, son una clave Mira, para también entender la etapa, las formas de organización política y gremial también dentro del movimiento obrero. claro, claro. Bueno, Walter, ¿sabés que se nos pasó el tiempo? Se nos pasó el tiempo, boludo. Así Bueno, que ya estamos sobre la hora, nos quedan 2 minutos. Bueno, está bueno todo el tema, vamos a seguirlo en el museo, seguramente podemos hacer, después vemos si hacemos algún otro vivo, seguimos en el museo con este tema. Quedaron algunas preguntitas en el tintero, yo después te las paso y en todo caso vemos de respondérselas a quienes las hicieron. No quería que se corte de golpe, por así favor. que te quería agradecer Agradecer por nuevamente participar. a la invitación, a Fernando, a Analí, a Carolina. Y bueno, por supuesto nos estamos viendo. Y bueno, en internet están mis trabajos para quienes les interese. Así que bueno. Sí, en el Muchísimas museo cualquier gracias. cosa nos mandan al contacto y nosotros también ahí podemos pasar la data. ¿Esto cómo sigue el ciclo? Novedades del pasado. Sigue el 14 de octubre con una entrevista a Bárbara Reiter, para la cual están todos invitados. Así que bueno, voló el tiempo, yo me había colgado escuchándote y ahora miré y Por ya supuesto, como yo se te me acaba el dije, no tiempo. íbamos a hacer nada de todo lo que hablamos, así que creo que cumplimos con nuestra palabra. Buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por participar, Por favor. Walter, y un saludo Bueno, para todos. un Chao, hasta placer luego. y Nos un vemos. saludo a la audiencia. Dale, chao, chao.